fuimos a evaluar la expresión dada. Para evaluar las expresiones, seguimos el orden de operaciones a veces denominado PEMDAS. El primer paso es simplificar dentro los paréntesis más internos o símbolos de agrupación representados por la P en PEMDAS. Paso 2. Simplificamos todas las expresiones con exponentes representados por la E en PEMDAS. Paso 3. Multiplicamos y dividir de izquierda a derecha, lo que representa la M y D en PEMDAS. Hay que tener cuidado aquí. Multiplicación y división tienen la misma prioridad, multiplicamos y dividimos de izquierda a derecha. No multiplicamos primero y luego dividimos. Y finalmente, paso 4, sumamos y restamos de izquierda a derecha representadas por la A y la S en PEMDAS. Y de nuevo, la suma y la resta tienen la misma prioridad que sumamos y restar de izquierda a derecha. No sumamos primero y luego restamos. Así que mirando nuestra expresión, el primer paso es simplificar entre paréntesis, pero fíjate en los paréntesis, tenemos multiplicación así como exponentes. Refiriéndonos al orden de las operaciones, simplificamos el exponente antes multiplicamos y dividimos. Lo que significa que el primer paso es simplificar o evaluar 7 al cuadrado. 7 al cuadrado es igual a 7 por 7, lo que equivale a 49. La expresión dada simplifica a 4 más 6, menos el producto de 3 y 49 menos 5. Sigue simplificando dentro de los paréntesis. El siguiente paso es determinar el producto de 3 y 49. 3 por 49 es igual a 147. La expresión dada simplifica 4 más 6 menos 147 menos 5. Observe cómo vimos los paréntesis aquí, pero no hay nada que simplificar dentro de los paréntesis. Así que si uno o dos, podríamos solo suelta los paréntesis aquí. Las únicas operaciones que quedan son suma y resta, que tienen la misma prioridad. Así que ahora sumamos y restamos de izquierda a derecha. Para el siguiente paso 4 más 6 es 10. La expresión dada simplifica a 10 menos 147. De nuevo, los paréntesis alrededor de 147 son opcionales, y aún tenemos menos 5. Así que estamos trabajando en nuestro de izquierda a derecha, sumando y restando. O en este caso, solo les queda la resta. El siguiente paso es determinar 10 menos 147, lo que es negativo 137. La expresión simplifica a 137 menos 5. Y, por supuesto, nuestro último paso es realizar la resta final. Negativo 137 menos 5 es igual a 142 negativo. Y, por supuesto, podemos comprobar esto en la calculadora introduciendo la expresión visual. Y sigamos adelante y hagámoslo. 4 más 6 menos, y luego entre paréntesis. Tenemos 3 veces 7 al cuadrado. Y, a continuación, menos 5. Y fíjate cómo obtenemos el mismo resultado en la calculadora. Espero que esto te haya resultado útil.